Buenas noches a todos. Vamos a continuar con este ciclo de encuentros de formación, el ciclo que vamos promediando, culminando con lo que es la riqueza de la Santa Misa, la Eucaristía, celebrada y vivida, y con el objetivo de ayudarnos a tratar de poder profundizar en el conocimiento, la riqueza de este misterio maravilloso, de esta acción salvadora que renueva el misterio pascual de Cristo en el acá y en el ahora, en nuestro tiempo. Y al mismo tiempo ayudarnos al conocerlo mejor, al poder vivir mejor y al poder también a poder participar mejor de la celebración de la Eucaristía. Y también a animarnos a una participación no solo más fervorosa, piadosa en lo comunitario, sino también, más allá de lo personal, en lo participativo, que nos anime a todos a querer participar más activamente desde lo que es nuestro modo de estar en la celebración. ¿Se acuerdan que mencionábamos el encuentro pasado? Lo distinto de vivir la celebración de la Eucaristía a estar como un espectador. Bueno, y también como un paso más, a querer nosotros, en la medida que podamos, participar con algún ministerio, algún servicio litúrgico dentro de la celebración de la misa. Bien, hoy nos toca centrarnos en la primera parte de esas dos grandes partes que tiene la celebración de la Eucaristía, que es propiamente la liturgia de la palabra. Yo me quiero permitir tener siempre primero un momento de iluminación con la palabra. Aparte de rezar, de prepararnos con el canto, escuchábamos un himno o una secuencia que es propia de Corpus, la primera parte, y después el conocido Adoro te devote, un himno Victime Pascalis, es un himno muy lindo que se reza antes del Evangelio en Corpus Christi. Bien, quería detenerme primero, siempre iluminando nuestros encuentros con la palabra de Dios, que nos ayude la palabra de Dios a ponernos en un clima, y más hoy que vamos a tratar el tema de la importancia de la liturgia de la palabra, la riqueza, la grandeza que tiene esta primera parte de la misa, que nos ayude también a nosotros la palabra de Dios que vamos a tomar a poder dimensionar lo que no se puede dimensionar, la grandeza de la palabra de Dios. Primero tomo un texto y después me quiero detener a hacer una introducción con 3 puntos. Bien, para los que quieran ir buscando, como estamos en tiempo pascual y las lecturas de Pascua siempre los días de semana son de los Hechos de los Apóstoles, vamos a tomar un nuevo texto de este libro tan lindo del Nuevo Testamento. Vayan buscando los que quieran Hechos 8 del 26 en adelante. Capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, a partir del versículo 26. Después de esta lectura es el encuentro que tiene Felipe con un etíope que viene leyendo un texto del profeta Isaías. Después de eso vamos a hacer esta introducción general, que me parece importante. Bien, vamos a la palabra de Dios, entonces pongámonos en este clima de apertura, pidámosle al Espíritu Santo sobre todo que nos hable desde la palabra con sus propias palabras, que la palabra de Jesús entre desde esta palabra revelada, escrita. Bien, dice así el texto de los Hechos. El ángel del Señor dijo a Felipe:
levántate y ve hacia el sur por el camino que baja a Jerusalén. Es un camino desierto. Él se levantó y partió. Un eunuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación hacia Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías le preguntó: ¿comprendes lo que estás leyendo? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abría la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? Termina el texto de Isaías. Versículo 34. El etíope preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe tomó la palabra y, comenzando por este texto de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua y el etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Y ordenó que detuvieran el carro. Ambos descendieron hasta el agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no lo vio más, pero seguía gozoso su camino. Este texto maravilloso, cuánto nos dice y cuánto nos puede ayudar a comprender lo que significa la palabra de Dios para la Iglesia, para la liturgia, lo que significa la palabra de Dios para la Iglesia evangelizadora, misionera, para la Iglesia que celebra el culto, celebra los sacramentos, para la Iglesia que alaba continuamente a Dios, desde la palabra de Dios, con la palabra de Dios, a partir de la palabra de Dios. Felipe es instrumento. Felipe tomó la palabra, por eso me detuve especialmente eso, la palabra de Dios que venía leyendo el etíope, y que Felipe la toma, ¿para qué? Justamente para hacer un primer querigma, un primer anuncio de la buena noticia de Jesús, como lo dice ahí, una catequesis y al mismo tiempo una evangelización que necesariamente desemboca en lo litúrgico, desemboca en el sacramento. El nexo es la fe, el don de la fe. El Señor, a través de la palabra y a través de la palabra tomada por Felipe, instruido por el Espíritu, no olvidemos al gran protagonista también, el Espíritu que lo llevó, el Espíritu que lo hizo, ¿no?, ponerse al lado del carro y que le va marcando a Felipe los pasos a seguir en este proceso, y el Espíritu que obra la fuerza de la gracia del bautismo en ese etíope que recibe el agua.
y el espíritu que lo desplaza, lo hace desaparecer. Entre la palabra y todo lo que sigue a la palabra, como vamos a ver, y la celebración, el bautismo, el rito bautismal, media la fe. La actitud de fe de ese hombre que dice, ¿qué me impide ser bautizado ahora? Creo. El Señor despertó la fe desde la palabra. El Señor lo lleva a una nueva comunión con Dios. El bautismo que lo convierte en hijo de Dios, al etíope. Bien, dejo, para no extenderme demasiado, aunque podríamos sacar mucho más, este puntapié inicial para detenerme ahora en una reflexión sobre el valor de la palabra. Y voy a decir algo primero a nivel puramente humano, lo que significa la palabra para nosotros. Y lo tomo también con algo que les dejé la semana pasada para que leyeran de este autor, Romano Guardini, y de este libro que tiene él sobre el comentario a la Santa Misa. Algunas reflexiones que nos proponen. ¿Se acuerdan que les dejé, los que buscaron el texto escrito, ahí encontraban un apéndice sobre el silencio y la palabra? Bien, vamos hoy a partir de ahí. Quiero arrancar sobre esta reflexión de lo que es la palabra en sí misma. Todavía no la palabra de Dios, lo aclaro para que no nos confundamos. Y leo este texto. Dice así: se puede decir justamente que lograr el silencio es el comienzo del culto sagrado. El silencio está en íntima relación con el hablar y con la palabra. Esto nos suena porque ya lo veníamos reflexionando el encuentro anterior y también un poco el tercer encuentro. Y avanzo con esto. Dice Romano Guardini, gran misterio es la palabra. Es tan efímera que se extingue en un instante. Es tan poderosa que marca destinos, ciertamente, y decide el sentido de la existencia. Es un producto delicado que hace sentir sus notas en el espacio, pero a la vez contiene algo eterno, la verdad. La palabra proviene del interior del hombre, como sonido procede del órgano de su cuerpo, como expresión procede de su espíritu y corazón. En consecuencia, la palabra es producida por el hombre. Miren, atiendan a esto, pero también es algo subsistente en sí mismo, que el hombre no crea, sino que lo encuentra, la aprende, utiliza. Una palabra remite siempre a otra. Las palabras configuran entre sí una gran unidad que llamamos el lenguaje. Este es el reino de los signos de la verdad en el cual vive el hombre. Una introducción general, pero qué bien dicho, ¿no? Cuánto encierra nuestra palabra, nuestras palabras, nuestro lenguaje. La fuerza poderosa que tiene en sí mismo nuestro lenguaje. Damos un salto, ahora entramos a la palabra, revelación y misterio. Presten atención para no confundir los dos planos que va a hablar Romano Guardini ahora en este segundo punto. Y hago esta introducción. La misa es una acción sagrada, pero fíjense cómo en esta acción sagrada se combinan gestos y palabras, obrar y decir.
Esto encierra, por un lado, la Eucaristía. Y fíjense cómo dentro de la Eucaristía hay múltiples facetas de la palabra. Durante toda la celebración, llena de palabras, podemos distinguir gradaciones que tiene la palabra. Hay palabras con mayúsculas, por decir así, y hay palabras que no dejan de ser sagradas dentro de la liturgia, pero que no tienen la misma categoría. Y vamos a ir entendiendo por qué. Avanzo y leo un párrafo más del Romano Guardini. Dice: en la misa, la palabra es ante todo una forma de revelación mediante la cual Dios le dice al hombre quién es Él, qué es el mundo ante Él, y donde Dios nos manifiesta su voluntad, nos otorga su promesa y nosotros respondemos con alabanzas, con acciones de gracias, con oraciones de reparación y con súplicas. La Sagrada Escritura, dentro de la liturgia de la misa, nos sale al encuentro de nosotros, sale al encuentro de un pueblo que celebra, una asamblea que como tal participa de un sacerdocio común con Cristo, desde el bautismo. Nosotros como asamblea nos reunimos y la palabra sale a nuestro encuentro, desciende hasta nosotros. Y vemos cómo en esta celebración de la misa, la primera parte, la liturgia de la palabra, es, por decirlo así, eminentemente estática en comparación con la segunda parte, por decirlo así. La acción está más reducida, los gestos son más reducidos y tiene más fuerza en sí mismo la palabra. Y acá otra vez decimos, ¿no? La palabra es un gran misterio. Y atento a esto tan lindo, ¿no? Lo que Dios nos dice a través de su palabra revelada, cuando esa palabra es tomada, vamos a decirlo personalmente, en un momento de oración personal, el Señor desde la palabra revelada en la Sagrada Escritura, la palabra escrita, Él pronuncia, Él habla otras palabras, Él nos dice a cada uno otras palabras, que en este sentido también entran a nuestro corazón como palabras que son misterio y que en definitiva quedan reservadas a el fuero más personal entre Dios y cada uno, entre Dios y yo, que escucho su palabra. Es como el Señor, por decirlo así, toma su palabra como lo hace Felipe y por la fuerza del Espíritu me dice las palabras que Jesús quiere dejar sembrar en el terreno de mi corazón. Estoy hablando en lo que es la oración personal, palabra revelada. Fíjense lo que dice también Guardini, ¿no? La palabra de Dios parece que también mantuviera, por así decir, un nivel divino, a través del cual nos concede inmediatamente luz y sabiduría. Palabras no expresadas con palabras humanas, sino que permanecen en un plano que roza simplemente lo íntimo del hombre. Un mensaje tal, esto es lo que más quiero resaltar, no puede ser divulgado nunca, pues se dirige únicamente al que lo recibe.
Y esto lo marco también para que valoremos la grandeza de la palabra de Dios y la grandeza de esa palabra orada, rezada, en actitud de fe nuestra. Como Dios, como al eunuco, por la fuerza del Espíritu, toca lo más hondo de nuestro corazón y nos dice nuevas palabras. Palabras que resuenan de un modo único en cada uno de nosotros, porque son para nosotros y no para otro, que a lo mejor puede estar rezando hasta el mismo texto conmigo. Bien, y ahí da un paso más, ¿no? La palabra revelada, ahora sí, dentro de la celebración litúrgica, es para todos los hombres y para toda la historia. Es para la comunidad reunida en torno a la palabra proclamada. Fíjense la otra dimensión, ¿no? No es solo personal, es Dios que le habla al pueblo, reunido, celebrando una acción sagrada. No es, dice Guardini, un mero mensaje que se piensa y se entiende, sino un ser que se acerca y con el que nos encontramos. Es como nuestra tierra, corazón que recibe los granos de trigo de la palabra de Dios. Y termina diciendo, la palabra se dirige al hombre. La palabra tiene que ser efectivamente escuchada y no solamente leída. La palabra, en la celebración de la misa, se dirige hacia nuestro interior a través del oído, no a través de la vista. Y esto es importante, ¿no? La palabra, ¿no?, escrita en un sentido reduce la fuerza. En cambio, ¿no?, en la celebración, esa palabra proclamada, por eso se proclama, tiene una fuerza sagrada especial. Si no, sería, ¿no?, más fácil que a lo mejor la primera parte de la misa se repartieran Biblias a medida que vamos llegando, ¿no? Y entonces el sacerdote junto con todos hacemos una lección en silencio. Entonces no se proclama. Leamos Hechos 8, 26, 39. Silencio y cada uno lee. Comprendemos la diferencia, la dimensión de lo que es la palabra proclamada en una acción sagrada. Tiene una fuerza única. Y acá hay que atender en el equilibrio entre, fíjense lo que es nosotros dentro de la celebración de la misa, cuando a veces nos ayudamos de el texto que lo recibimos escrito en las hojas del domingo, pero no se puede reemplazar. Es una ayuda para que oído y vista puedan captar más fácil la palabra de Dios. Pero lo importante es lo que se está proclamando ahí adelante. Y vamos a ir viendo lo importante que es el ministerio del lector. Lo importante de lo que hace el lector cuando pasa a proclamar. Está haciendo algo sagrado, está siendo la voz de Dios que habla. Tomemos conciencia. Y esto vale tanto para el modo como proclamo la palabra y cómo tengo que prepararme para proclamarla, cómo tengo que prepararme para recibir la proclamación de la palabra,
desde la postura de mi cuerpo, ¿no?, hasta la actitud interior de escucha y de atención, hasta cómo la proclamo la palabra, cómo vibra en mi corazón y cómo depende mucho también que mi ministerio de lector lo tome tan serio como lo es, como para que me dé cuenta que eso sagrado que estoy proclamando, si lo proclamo mejor, si lo digo mejor, ayudo a que muchos otros puedan recibir mejor el tesoro de la palabra. Por eso es importante, ¿no?, leer bien. Y esto no tiene que llevarnos a decir, bueno, entonces yo, que me cuesta, que me da miedo, que no sé si lo hago bien, que dudo, no tengo buena voz. No, animémonos a darnos cuenta que la Iglesia reserva a los laicos este ministerio y que es importantísimo. Así como otros ministerios donde hay palabras dentro de la acción litúrgica, la oración de los fieles, como la vamos a ver, el guía, el guión, son, por supuesto, con otra gradualidad, son absolutamente menos importantes que la palabra en sí mismo, pero no dejan de ser importantes. Y ahora lo vamos a ver. Pero sí lo digo, ¿no? ¿Cómo importa leer bien? Y cómo importa que nos demos cuenta como laicos que tenemos dentro de la acción litúrgica un rol protagónico importantísimo y que deberíamos hacerlo todos. No de cualquier manera. Y agrego un detalle, hasta el respeto, ¿no?, de cómo pasamos a leer, cómo leo, cómo visto, cómo cuido. Todo, porque es algo sagrado. Estamos haciendo algo muy sagrado. Bien, entonces, termino esta reflexión inicial. Cuando el texto sagrado es leído, hay que escucharlo con perfecta atención, termina Guardini diciendo, para recibir la palabra con el espíritu despierto, con el alma abierta y con el corazón dispuesto. Y algo muy curioso, ¿no? Esto es tanto más importante cuanto el texto que escuchamos apenas se empieza a proclamar, decimos, ya lo conozco, la parábola del buen samaritano. Y entonces me estoy perdiendo de ver que es palabra viva hoy, es palabra de Dios hoy para mí, es palabra proclamada por Jesús a través de ese ministro sagrado, el sacerdote, o de ese ministerio de lector, que tengo que recibirlo como si fuera la primera vez, porque Dios sé que me dice palabras nuevas, vivas, me está hablando al hoy de mi vida, al hoy de la asamblea que está presente, al hoy de nuestra parroquia, nuestra comunidad, al hoy, ¿no?, de cada uno de nosotros que vive circunstancias especiales. Cuanto más conozco el texto, más prestémosle atención. Y cuanto menos conozco el texto, más tengo que prestarle atención para no perderme, evidentemente, porque a veces no son fáciles los textos de comprender. Pero démosle el lugar a que el Espíritu obre, a que el Espíritu a lo mejor, dentro de todo ese evangelio de Juan, que no es fácil de comprender, de atender, de leer, porque repite y son términos que parecieran a veces reiterados, trabalenguas, Dios es el que me está hablando. Recibámoslo con fe, con una actitud de corazón abierta. ¿Cómo cambiaría primero nuestra celebración? ¿Cómo cambiaría la segunda parte de la celebración? Que no es algo independiente de la liturgia de la Eucaristía, no. El mismo Dios vivo, como vamos a ver que dice Dei Verbum ahora, el Concilio Vaticano II, ¿no?
La Iglesia venera, dice Dei Verbum, en el número 21, y leo: la Iglesia ha venerado siempre la Sagrada Escritura, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia y sobre todo en la Eucaristía. Siempre la ha considerado y considera juntamente con la tradición como la regla suprema de su fe, puesto que inspirada por Dios y escritas de una vez para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu Santo, la voz de los profetas y los apóstoles. Tomemos conciencia, ¿no? Alabémoslo a Dios por la grandeza de su palabra. Valoremos, ¿no? Y tomemos una actitud de mucha más fe frente a la palabra de Dios, frente a las lecturas. Bien, dicho esto, resalto y cierro para no extenderme. El Papa Francisco, vieron que a propósito de dos ministerios que existían en la Iglesia, desde el Concilio Vaticano II han sido reformados, que estaban reservados, ¿no?, como ministerios instituidos por la Iglesia para los varones, el lectorado y el acolitado. Ahora el Papa lo abrió también a las mujeres. Y vuelvo a decir esto para que tomemos conciencia unos y otras y unos, la grandeza de lo que son los ministerios laicales. Y si no soy instituido lector, no es menos importante que cuando pase a leer, cuando me anime a dar un nuevo paso y diga, bueno, yo quiero valorar esto más y quiero cumplir un servicio y un ministerio en la misa, nos animemos, lo tomemos en serio, cuidemos nuestra preparación para leer, sobre todo los textos sagrados y también las otras palabras que están reservadas para los laicos. Bien, a ver, las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura, que se intercalan con los salmos responsoriales cantados, son la parte principal de la liturgia de la palabra. La homilía, la profesión de fe y la oración universal u oración de los fieles desarrollan esta palabra de Dios y la concluyen. Pero fíjense, ¿no?, la categoría distinta que también tienen dentro de la liturgia de la palabra unos momentos respecto a otros. Bien, en la liturgia de la palabra dentro de la misa, lo que se hace es justamente descubrir que Dios, que le habla al pueblo hoy, acá, en esta acción litúrgica, Él mismo se está haciendo presente. Él mismo, la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, es la palabra que está hablándole a esa asamblea reunida, a esa asamblea que se dispone con fe a escucharlo. Por eso es importante el silencio. Por eso también se intercalan momentos de silencio dentro de la liturgia de la palabra. Los más conocidos para nosotros son probablemente después de la homilía, pero la ordenación general del misal, es decir, el texto del misal, donde está contenida toda la misa, el misal romano, van a verlo en las siglas OGMR. A partir de ahora va a aparecer muchas veces cuando busquen los textos después para seguir trabajando. Fíjense cómo marca que el silencio también debería estar
resaltado en otros momentos, tal vez más breves. Y resalta, por eso no hay que apurarse. Si bien no tiene que haber cortes, baches en la celebración de la misa, tampoco hay que correr. Y esto vale también cuando proclamo la palabra. Cuando me toque leer, cuando paso a proclamar la palabra, libro del Génesis, primera carta a los tesalonicenses, no corramos. No hay prisa. ¿Por qué? Porque estoy diciendo palabras sagradas. Porque tengo que proclamar algo que no tiene que llegar a los otros. Y tengo que hacerlo serenamente, tampoco que sea un chicle, porque si no la atención se va perdiendo. Y sobre todo darme cuenta que yo no soy el protagonista de la palabra. Es la palabra en sí mismo. Yo soy la voz de Dios en ese momento, para el pueblo. Dios me hace instrumento suyo. Por eso que el protagonismo lo tenga siempre el Señor. Pero dediquémonos a leer pausadamente y tratando nosotros mismos de entender. Ahí hay algo muy técnico y hay algo también muy práctico, ¿no? Y lo digo antes de pasar a la explicitación. Siempre, ¿no? A veces en la parroquia, desde los sacristanes hasta los que leen, y alguna vez lo he marcado, uno tiene que, cuando pasa a proclamar la palabra, escucharse uno mismo, ¿no? Y ahí importa colocar bien desde el micrófono. Los micrófonos no son supersónicos. Si yo tengo el micrófono, perdón que sea muy gráfico, acá y leo así, no me va a escuchar nadie. Entonces, lo primero que tengo que darme cuenta es ponerme el micrófono a la altura de mi boca. Y si yo no me escucho a mí mismo, cuando estoy leyendo, no me entiendo a mí mismo lo que leo, quiere decir o que tengo que leer más fuerte o que tengo que leer más suave, si estoy tronando y es algo que aturde. Pero tomemos conciencia de eso. El micrófono tiene que estar a la altura de mi voz. Es algo muy simple, pero es algo que nos olvidamos. Y hace a la belleza de lo que voy a leer, porque es palabra bella, es palabra de Dios. Entonces tengamos en cuenta esos detalles que no son menores, son importantísimos. A la hora de leer la oración de los fieles, al cantar un salmo, al pasar a leer una lectura, al hacer el guión, que yo me escuche claramente, para que los demás puedan escuchar. Si yo no me entiendo, poco van a entender, mucho menos van a entender todos los demás. Bien, cuestión práctica, pero a lo mejor se me pasaba. Bien, entonces, la liturgia de la palabra dentro de la misa tiene como 6 momentos. Lecturas bíblicas, salmo responsorial, la aclamación antes del Evangelio, la homilía, la profesión de fe y la oración de los fieles. Bien, las lecturas bíblicas, lo vengo diciendo, ¿no? Solo quería ahora ir a algo muy práctico y formativo para nosotros, para ir entendiendo qué maravilla y cómo la Iglesia cuidó desde la reforma del Concilio Vaticano II el llenarnos de la riqueza de la palabra de Dios, el organizar maravillosamente, y lo ha hecho y lo sigue haciendo. Ustedes no saben, ¿no?, cómo se van mejorando, profundizando, enriqueciendo los textos en las celebraciones. No es algo que se quedó estático y siempre es lo mismo, ¿no? Por eso nosotros, démonos cuenta, el dinamismo también está en que la Iglesia vive revisando los libros, los leccionarios, se llaman los libros de las lecturas, como sigue reflexionando, no profundizando, corrigiendo, cambiando, y lo hemos visto más de una vez, ¿no?, lo que es la ordenación de la misa en general. Las oraciones cambian, se profundiza una cosa, a veces son detalles, pero a veces son, ¿no?, cambios más profundos. Bien, para lo cual agrego 2 cosas dentro de las lecturas bíblicas.
Pensemos que especialmente ocupa un lugar dentro de las lecturas bíblicas privilegiado el Evangelio, la proclamación del Evangelio, reservado a los ministros sagrados. El diácono es en primer lugar el que tiene que proclamar el Evangelio. Evidentemente, cuando no hay diácono, lo tiene que proclamar el sacerdote. Bien, a él está reservado. Las lecturas bíblicas como el Salmo le corresponden también principalmente a ustedes, los ministros, a los laicos. Entonces, es importantísimo que se proclame bien la palabra de Dios. Estas lecturas, fíjense cómo también se reciben de un modo sagrado. Para eso hay un lugar especial. Así como el altar es para la liturgia de la Eucaristía, el ambón está reservado para la palabra. No es lo mismo, no debe rezarse en cualquier lado las lecturas. Deben rezarse desde la palabra. Y deben rezarse, un detalle no menor, esto para que lo tengamos en cuenta, con el libro de la lectura. No hay que pasar con la hojita. La hojita puedo practicar antes. Tengo que leerlo del libro sagrado, del libro que está puesto ahí. ¿Por qué? Un detalle solo, les digo. Cuando termina el sacerdote de proclamar el Evangelio, no besa la hojita, besa la palabra de Dios. ¿Y nosotros qué contestamos? Las dos lecturas, o la lectura si es un día de semana, palabra de Dios, te alabamos Señor, una actitud de alabanza. Termina el Evangelio, palabra del Señor, y ustedes contestan, gloria a ti, Señor Jesús. Y el sacerdote besa la palabra. ¿Y qué ha hecho antes en el Evangelio? Fíjense las circunstancias, cuando se quiere resaltar, hay hasta una procesión. Primero se entra con la palabra al comienzo de la misa. Un ministro lleva la palabra, que se deja preferentemente sobre el altar. Y cuando el sacerdote, o en su defecto, el diácono o el sacerdote, van a proclamar, la levanta y la muestra al pueblo, esa palabra. No es teatro. Y si pensamos que era teatro, démonos cuenta cómo tenemos que cambiar nuestro corazón. Cómo estamos llevando algo sagrado, la palabra, que el Señor la va a pronunciar de un modo nuevo. Por eso se acompaña con velas, con cirios que tienen los ministros que ayudan. Y por eso se inciensa la palabra también. Para marcar lo sagrado. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. E inciensa en silencio, preparándonos para recibirla con atención. El salmo responsorial, que va siempre después de la primera lectura y que dice relación temática, esto es importante, con la lectura, ese salmo lo que hace es ayudarnos a contestarle al Señor que nos acaba de hablar con sus mismas palabras. Nos favorece la meditación de la palabra de Dios. Por eso preferentemente debe ser cantado, porque nos ayuda a una mejor oración. Si no, tanta palabra, la atención humana tiene sus límites y nos cuesta por eso mantener la atención. El salmo siempre tiene que decir relación y para eso está marcado. Y en el libro está hasta la melodía con la que se puede llegar a cantar. Hay muchísimas otras, no es la única. Pero fíjense cómo, por lo menos, la antífona del salmo responsorial debería ser cantado. Pero también cuando lo leamos, fijémonos de hacerlo con reverencia a quien le toque, ayudándonos a meditar el texto. Es mucho más poético muchas veces que las primeras lecturas, o que la segunda en el caso de los domingos y fiestas.
Paso ahora a detenerme, vuelvo a la estructura de la palabra de Dios dentro de la misa. Bien, durante el año litúrgico, que vamos repasando los misterios principales de nuestra fe, en los dos grandes ciclos, deberíamos dedicarnos también a ver el año litúrgico, que es fabuloso. Tenemos el ciclo de Navidad y el ciclo de Pascua, con su preparación, que es Adviento para el ciclo de Navidad y Cuaresma para el ciclo pascual. Bien, nosotros durante el año litúrgico estamos organizados de dos maneras. Hay un ciclo llamado dominical, y hago una extensión y para ciertas solemnidades, y otro es un ciclo semanal. Lo que busca la Iglesia es hacernos llegar la mayor cantidad de textos del Antiguo y del Nuevo Testamento para que los conozcamos, para que los valoremos, para que los recemos, para que los proclamemos y para que también nos ayude a crecer en la fe. A crecer en la fe. El ciclo de los domingos se repite cada 3 años. Dejo de lado el triduo pascual, jueves santo, viernes y vigilia pascual. Córranlo aparte eso. El ciclo dominical está organizado en 3 años. Cada 3 años volvemos a leer lo mismo. Llamado ciclo A, B y C. ¿Por qué? A lo sigue principalmente a uno de los evangelistas sinópticos, Mateo. B, que es el que estamos celebrando este año, lo sigue más a Marcos, y C a Lucas. Ciclo dominical y ciertas solemnidades, por ejemplo Corpus Christi, por ejemplo la Ascensión, como va a ser este domingo, Pentecostés, etc. Bien, ¿y Juan qué hace? ¿Lo dejamos afuera, Juan? No, Juan se va cruzando entre todos, se mete entre todos los 3 ciclos. Los días de semana, salvo los tiempos fuertes, Adviento, Pascua, Cuaresma y tiempo Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, me corrijo, los llamados ciclos semanales del tiempo durante el año, donde los sacerdotes vestimos de verde, para que entiendan más, o llamado tiempo ordinario. Este ciclo semanal está dividido en año par y año impar. La primera lectura varía año par y año impar. Empezamos leyendo el primer libro de Samuel cuando termina la Navidad. Pasamos fines de enero, antes que empiece la Cuaresma, a leer carta, a los romanos. Ciclo par, por ejemplo. Estoy inventando. Ciclo impar empezamos con la carta a los hebreos, propiamente empieza así. Y después pasa a Tesalonicenses y después va al libro de los Proverbios. Es decir, la riqueza es tal de las primeras lecturas para que conozcamos los libros que a lo mejor en lo personal no leeríamos nunca. Se leen las principales llamadas perícopas o textos. Se eligen algunos. No se lee todo el libro de los Proverbios, sino algunos textos. Todo el libro del Eclesiástico, sino algunos textos. Los evangelios en el ciclo de la semana son durante el año los mismos. Primero, de lunes a viernes, a sábado a la mañana, Marcos, Mateo y Lucas. ¿Me explico entonces más o menos? Ciclo dominical y ciclo semanal. Bien, también se han preparado otros textos y por lo tanto otros leccionarios, aparte del dominical y el semanal, donde vamos recorriendo el santo oral, los santos, y que incluyen también las llamadas rituales votivos o misas votivas. Votivas es cuando queremos recordar especialmente a, por ejemplo, un santo, este año a San José. Entonces,
la Iglesia preparó para que no repitiéramos siempre los mismos textos que pueden ir variando. Mucho más si se refiere a la Eucaristía. Mucho más, por ejemplo, también junto con la Eucaristía, Sagrado Corazón. Bueno, se han preparado textos que podemos irlos usando durante el año para no siempre leer los mismos. El santo oral, cuando se celebra un santo, si le corresponde propiamente a una parroquia ser un santo principal porque es el patrono de la parroquia, se usan esas lecturas. Pero también a veces se puede usar durante el año. Y el cuarto conjunto de textos o leccionarios es para los sacramentos o para misas en diversas circunstancias. Para los sacramentos, por ejemplo, si celebramos el matrimonio, hay lecturas elegidas propiamente para el matrimonio. Lo mismo el bautismo dentro o fuera de la misa, lo mismo la confirmación, la unción de los enfermos celebrada. Es decir, para los sacramentos hay elegido lecturas especiales, que el sacerdote, el celebrante, puede elegir o optar unas por otras. Lo mismo las primeras lecturas, evangelios y salmos. Y después vienen los textos, las lecturas para diversas circunstancias. Por ejemplo, queremos rezar para que se acabe la pandemia, que hay una misa para pedir el fin de pestes. Bueno, hay lecturas preparadas para eso, elegidas para eso. Queremos celebrar una misa por los enfermos. Hay lecturas elegidas también por la Iglesia, ¿no?, que nos ayudan, ¿no?, a celebrar esto. Para pedir por las familias hay lecturas, para dar gracias a Dios, para después de la cosecha, para pedir la lluvia. No saben la riqueza, tomemos dimensión de lo rico y lo grande que es esto. Bien, se nos fue el tiempo y me falta todavía explicar las aclamaciones antes del Evangelio, la homilía, la profesión de fe y la oración de los fieles, que quedará obviamente para la semana que viene. Encontrarán entonces mañana ya lo que es todo el texto de lo que vimos para que podamos seguirlo trabajando. Acuérdense que lo encuentran en la página de la parroquia y si alguno tiene dificultad y les cuesta, avísenos en la secretaría, a lo mejor se lo podemos hacer llegar por mail. Si a alguno le cuesta entrar a la página, no se preocupen. Así que bueno, demos gracias a Dios por este momento compartido también. Démosle gracias a Dios por su palabra, por la riqueza y la maravilla de la palabra. Pidámosle que podamos decantar todo esto que compartimos y seguimos la semana que viene, parte con la liturgia de la palabra y parte ya tomamos la liturgia de la Eucaristía. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que nos bendiga Dios Todopoderoso y nos acompañe en esta noche, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de las Mercedes ruega por nosotros. San José ruega por nosotros. Muchísimas gracias a todos y bueno, que tengan un buen descanso.